Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de mayo de 2019 y esto es La Contracrónica. Ayer la ministra de Defensa, que se llama Margarita Robles, ordenó que la fragata Méndez Núñez de la Armada se retirase del grupo de apoyo del portaaviones Abraham Lincoln, que se encuentra navegando en el mar Arábigo y se dirige hacia el Golfo Pérsico. La fragata española pues estaba haciendo algo así como unas maniobras de adiestramiento junto a unos buques estadounidenses, entre los cuales pues se encontraba este portaaviones. Al parecer la ministra quiere evitar que la fragata se vea involucrada en un hipotético conflicto bélico con Irán. Eso o que la ocasión la pintaban calva para mostrar, llamémoslo, músculo pacifista en plena campaña electoral, que como bien sabemos, pues estamos ahora mismo solo a poco más de 4 días de las elecciones y este tipo de noticias entre todo su electorado o buena parte de su electorado pues suelen ser bien recibidas. Yo creo que más bien es lo segundo, porque aunque la tensión entre Estados Unidos e Irán ha crecido bastante en los últimos días, especialmente en las últimas semanas, desde finales del mes de abril, hoy por hoy están lejísimos, de hecho, de llegar a las manos, a pesar de las declaraciones que hayáis podido leer o escuchar o ver a través de los medios de comunicación, declaraciones como unas que hizo Trump hace pues solo un día, que aseguró que está dispuesto a enviar, creo que fueron 120.000 soldados a Oriente Medio si fuera necesario. En fin, que mucho se tienen que torcer las cosas, pero muchísimo, bastante, para que haga algo similar. Es decir, para que ponga allí 120.000 soldados, que no es gratis precisamente, y sobre todo para que decida, para que dé la orden de atacar nada más y nada menos que a Irán. Pero bueno, Trump hace las cosas así, no es ninguna novedad, lleva ya 2 años y medio en el gobierno como presidente, es de los tipos que primero golpea y luego negocia, o directamente que golpea mientras negocia. Antes de nada vamos a ir primero a los orígenes, que creo que es importante hacerlo, porque estas crisis es habitual que nos las encontremos en la prensa pues ya en su tercera, cuarta o quinta fase. Y claro, no terminamos de entenderlas muy bien porque hemos ignorado o han pasado por delante de nuestros ojos, pero eran simples breves y no les dimos demasiada importancia, pues la primera, la segunda y la tercera fase. Bien, esto por supuesto, esta crisis en Irán, poned entre comillas lo de crisis porque todavía no se ha convertido en una crisis propiamente dicha, ni muchísimo menos en una guerra, tal y como muchos están ya vaticinando desde distintos puntos, sino que vamos a tener un verano caliente, no lo creo, pero bueno, esto pasaré a explicarlo ahora. Bien, vamos a hacer un poco de historia recientísima. Este lunes pasado, tan reciente como de hace 2 días, este lunes pasado Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos denunciaron que 4 buques primero y luego posteriormente Arabia Saudita dijo que 2 más, buques petroleros estoy hablando, habían sufrido un ataque en el Golfo de Omán. Esto del Golfo de Omán es no sé si lo ubicáis geográficamente, pero es un lugar un tanto delicado. Es ese pequeño brazo de mar que da entrada al Golfo Pérsico, su lugar por donde pasa pues miles y miles de petroleros cada año, porque además todos tienen que pasar por ahí, que da paso al estrecho de Hormuz, ¿no? Es pequeñito y lo comparten 3 estados, Irán por el norte y luego por el sur los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Bien, el ataque en cuestión a los 6 barcos debió ser de poca importancia porque no hubo víctimas, ni mortales ni de ningún otro tipo, ni tampoco se produjo derrame de crudo. Lo del crudo era previsible porque les atacaron al entrar en el Golfo Pérsico, no al salir, y todos los petroleros entran ahí en lastre, es decir, sin carga. No llevan petróleo, luego no puede haber ni petróleo ni ningún otro fluido que pueda contaminar el mar, por lo tanto, es decir, podría ser gasoil o cualquier derivado del petróleo de los que se cargan en el Golfo Pérsico, pero vamos, que a ese lugar del mundo, como bien sabemos todos, los mercantes suelen entrar vacíos y salir cargados hasta los topes, ya sea de crudo o de gas. Hay también muchos, Qatar, por ejemplo, pues hoy por hoy básicamente lo que exporta es gas. Bien, dicho esto, este es el precedente más inmediato. Sobre esta crisis hay precedentes anteriores, pero el más inmediato es de este lunes. Dicho esto, la cuestión es
que han distribuido algunas fotografías de los buques afectados, pero no se ven desperfectos. Yo he estado echándole un vistazo, las distribuyeron el lunes pasado algunas agencias, no de todos los buques, sino de algunos de ellos, así que no lo sé, lo mismo les tiraron unos huevos o les insultaron desde la lancha y se ofendieron y dijeron: hemos sido objeto de un ataque imperdonable por parte de los iraníes. Esto de los iraníes, de nuevo, no se sabe si han sido ellos. Esto se debe a un rumor expandido probablemente desde Arabia Saudita, pero quizá también desde Estados Unidos, pero vamos, no hay testimonio gráfico ninguno que se vea a los iraníes ni a nadie atacando a estos barcos. La consignataria de uno de los buques asegura que tiene un agujero en el casco, su barco en cuestión, y ha difundido un vídeo en internet, lo podéis buscar, en el que se ve un pequeño impacto. Pero vamos, que poco más sabemos de este incidente, esa es la verdad. Un incidente que sería grave en el caso de haberse producido 6 barcos, estaríamos hablando, que el ataque fuese liberado. Afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna víctima, ni ningún vertido, ni nada por el estilo, pero bueno, el hecho es que sabemos muy poquito, pero ha servido como coartada para que la situación en el Golfo Pérsico, o al menos en las puertas del Golfo Pérsico, eleve su temperatura varios grados en cuestión de muy poco tiempo, en cuestión de solo un par de días. Recordemos que estamos hoy a miércoles. Bien, a Donald Trump, en definitiva, le han servido en bandeja un argumento para apretar las clavijas al régimen de los ayatolás, es decir, a Irán, cosa que no es nueva, porque desde el año pasado, desde que se saliese ya del acuerdo nuclear, las relaciones entre Teherán y Washington han ido a peor. No es que nunca fuesen buenas, porque no son buenas desde 1979, mejoraron un poquito a raíz de aquel acuerdo que cerró Obama en el año 2015, y desde entonces, cuando llegó Trump a la Casa Blanca, había prometido a sus votantes, lo había repetido además muchas veces, que se saldría tan pronto como llegase. No lo hizo tan pronto como llegó, sino un poco después, pero no, que se saldría de ese acuerdo, llegó a tacharlo como el peor acuerdo jamás firmado, etc. Y desde entonces hay muchísima tensión. Es decir, que está siguiendo por donde se preveía que iba a seguir. Ha elegido una serie de objetivos en política internacional y está atacándolos, pues unos meses le toca a uno, otros meses le toca a otro. Si nos vamos un poco a la cadena del mal de Donald Trump, el eje del mal, aquel que llamaba George Bush, pues la cadena del mal para Donald Trump se compone básicamente de 3 eslabones. La cadena del mal en el extranjero, la cadena del mal internacional. Uno es Irán, el otro es Corea del Norte y el otro es Venezuela. Los 2 primeros, Irán y Corea del Norte, son habituales de la casa. Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Irán desde 1979, desde el triunfo de la Revolución Islámica, y con Corea del Norte desde nunca. De hecho, Corea del Norte y Estados Unidos siguen formalmente en guerra desde el año 1953. Todo lo que hicieron fue firmar un armisticio, el armisticio de Panmunjom, allá por, ya digo, en el año 53. Bueno, Trump había nacido, pero era un niño, debía tener en aquel entonces un niño pequeño, además, no tenía ni siquiera 10 años, pero ni yo ni la mayor parte de los que estamos hoy aquí congregados habíamos nacido en 1953, así que os podéis imaginar. Lo de Venezuela es más reciente. Antaño fue incluso un aliado preferente de Estados Unidos, preferente y muy fiable, de ahí que la Fuerza Aérea de Venezuela, por ejemplo, pues tengan cazabombarderos, aviones y armamento de origen estadounidense, y luego la relación se fue enfriando a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez, en tiempos de George Bush, quedó congelada con Obama, no mejoró, pero tampoco empeoró sustancialmente, y ahora Trump quiere poner fin al asunto, sin éxito por el momento, tal y como hemos visto especialmente el último mes a raíz de la Operación Libertad, de esta capitaneada por Juan Guaidó, que se ha saldado con un fiasco monumental. Bien, con Corea del Norte el asunto está más o menos encarrilado. Aquí digo más o menos porque no está encarrilado del todo. Aquí lo he ido tratando a lo largo de los 2 últimos años, los temas de Corea, los de Venezuela también, bastante más que Corea, pero no así con Irán. Con Irán el asunto no está en absoluto encarrilado. La voluntad de Trump, bueno, la voluntad no es una invención mía ni de ningún analista. La voluntad de Trump es forzar un cambio de régimen en el país. Punto. Eso es lo que quiere hacer, lo dice siempre que se lo preguntan, lo dice incluso cuando no se lo preguntan. Yo quiero que se acabe ya de una maldita vez el régimen de los ayatolás porque es muy malo para Irán, porque además es malo para nosotros y porque queremos que la democracia vuelva a reinar en Irán y bla, bla, bla. Bueno, esto creo que lo conocemos todos y lo conocemos bastante bien. Es decir, quiere
que este régimen, que tanto les ha hecho de sufrir, especialmente a los políticos estadounidenses y también a los propios iraníes, pues acabe cuanto antes. Pero esto no significa que tenga intención de empezar una guerra. Esa es la realidad. Empezar una guerra, pues como, por irnos a la más reciente, como por ejemplo la guerra de Irak. Sería una guerra cuya primera fase ganaría de sobra, porque el ejército de los Estados Unidos es el más poderoso, pero con creces, de todo el mundo, muchísimo más poderoso que el de Irán, pero que luego perdería en la posguerra, tal y como les sucedió en Afganistán o como les sucedió en Irak hace 15 años. Es decir, podría perfectamente derrocar al gobierno actual sin demasiados problemas, porque dispone de la potencia de fuego como para hacer algo así. Estados Unidos tiene tal cantidad de barcos disponibles, armas de todo tipo, vigilancia espacial y demás, que ningún país del mundo puede siquiera imaginar con vencerles en el campo de batalla, pero claro, una guerra es algo más que los primeros compases. Por lo tanto, no creo que se vayan a meter, no creo, que no lo va a hacer, en una palabra. No tiene ninguna posibilidad de prosperar. Que alguno haya en el Pentágono que quiere ir por ahí, pues es posible, pero no creo que ni el presidente ni nadie dentro de su gabinete tenga la idea de meterse en guerra. Bien, a partir de aquí, ¿qué opciones le quedan? Si no va a meterse en guerra, si no va a forzar ese cambio de régimen por el que suspira desde hace tanto tiempo, tendrá que tener, llamémosle, un plan B. Quiero acabar con este régimen, pero no puedo sacarle por las malas, es decir, a tiros, pues tendré que buscar otro modo de hacer lo mismo, pero sin necesidad de disparar. Pues la opción principal es el estrangulamiento económico. Bueno, diría no principal, sino la única. Si no lo puedes hacer por las malas muy malas, pues lo harás por las malas normales, es decir, ahogando al país. Irán es un país muy grande, realmente grande, y además está muy poblado. Es un país que tiene 82 millones de habitantes, quizá tenga alguno más, pero vamos, debe de rondar eso. Pero es un país que depende, él y toda su grandeza y los 82 millones de habitantes dependen de las exportaciones de crudo y de sus derivados. Cuando digo dependen, es que el 75% de las exportaciones de aquel país, de la entrada de divisas, les llega a través básicamente de la venta de crudo, que creo que es el 72%, y el 3% restante son derivados del petróleo. Claro, no es un caso tan extremo como Venezuela, que estaríamos hablando del 90 y tantos %, pero si mañana se interrumpiesen por completo las exportaciones de petróleo, los iraníes no podrían alimentar a toda la población, el gobierno iraní. Y eso generaría malestar, muchísimo malestar interno, huelgas, manifestaciones y eventualmente pues una insurrección por parte de los propios iraníes, que estarían pasando hambre, estarían pasando las canutas, la verdad, porque el único acceso a divisas para hacer las importaciones pertinentes, entre otras cosas, de comida, Irán tiene que importar comida, su población ha crecido muchísimo en los últimos 40 años, pues no podrían realizarlas. Así es como lo ve John Bolton. Este es el esquema, básicamente, que él viene dibujando desde hace mucho tiempo y que como ahora es asesor de seguridad nacional del presidente, pues se lo ha debido dibujar en un papel a Donald Trump y se ve que le ha convencido. Es decir, John Bolton, os lo dije cuando le eligieron, cuando le nombró asesor de seguridad nacional, ya os dije que este tipo iba a darle forma a la política internacional, por eso le dediqué un programa en su momento a Bolton. Por eso no sé si lo titulé algo así como ¿por qué es importante John Bolton? Pues era importante por cosas como esta, porque tiene la capacidad como asesor de la seguridad nacional de susurrar al oído del presidente, y no es lo mismo que te susurre un tipo que no tiene ideas como las de Bolton a que te susurre un tipo que tiene las ideas de Bolton. Nos gusten o no nos gusten, son las que son, y Bolton tiene muy claros cuáles son los enemigos de Estados Unidos. Es decir, los enemigos de Estados Unidos en el extranjero, quiero decir. Básicamente, pues Venezuela, Corea del Norte e Irán. Los tres focos donde se está concentrando Donald Trump desde hace 2 años. Luego, aquí tendríamos otra pregunta. La pregunta sería si Bolton quiere escalar esto hasta llegar a la conflagración armada. Si va a tratar de apañárselas dentro de la Casa Blanca, mover sus cartas para que Trump llegue hasta el final, o por lo menos hasta las mismas puertas del final.
Esta es una pregunta que yo creo, bueno, de hecho es la pregunta ahora mismo. Yo personalmente creo que no. Es decir, su intención, de nuevo, aparte de que lo han dicho públicamente, es que creo que están diciendo la verdad. Lo dice Pompeo y lo dice el propio Bolton y lo dice el propio Trump. Su intención es que las exportaciones de petróleo iraníes contabilicen $0 este mismo año. Que no puedan exportar una sola gota de crudo. Claro, esto no es tan fácil de decir, especialmente un país que está entre los principales exportadores del mundo, que no es que exporte 100 barriles, sino muchos millones. Para eso necesita dos cosas. La primera es freír las sanciones al propio Irán, cosa que ya está haciendo desde hace bastantes meses. Esto fue en noviembre, cuando empezaron las primeras sanciones, impuso sanciones, creo que fueron a 700 empresas iraníes, incluyendo los principales bancos del país, las compañías petroleras, las compañías navieras también. Entonces, esto ya te lo pone difícil si te empiezan a sancionar directamente. Y la segunda es sancionar a los países que importen petróleo iraní. Simplemente. Bien, tú quieres saltarte mis normas, pues atente a las consecuencias, porque a fin de cuentas compras el petróleo iraní con dólares y el que emite los dólares soy yo, luego tengo que ver algo en el trato. Esa es la segunda pata. Bien, pues en esta segunda es en lo que está ahora. Hasta la fecha hay 8 países que seguían comprando crudo a Irán. Son China, Corea del Sur, Turquía, Taiwán, India, Italia y Grecia. Son estos 8 países. Son los únicos que tenían permitido comprar petróleo a Irán. Os preguntaréis por qué. Bueno, esto os lo cuento ahora. Como veis, de cualquier manera, ya os he dicho, os he dado la lista. Algunos son aliados de la OTAN, además aliados muy cercanos, como puede ser el caso de Grecia o de Italia o la misma Turquía, no es tan cercano, pero también está en la OTAN. Otros, como Corea del Sur, no están en la OTAN, no han entrado nunca, ni pueden estar, porque es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Corea del Sur está en el Pacífico Norte, pero vamos, son aliados muy cercanos, cercanísimos. Y aquí os preguntaréis por qué entonces se les permitió cerrar contratos de crudo con Irán. Bueno, les dio una moratoria. Les dio una moratoria para que se fuesen buscando otros proveedores. Cuando salieron estas sanciones, algunos países muy dependientes del petróleo iraní, pues porque lo solían importar de allí, el caso de Grecia, por ejemplo, o el caso de Italia, que han importado tradicionalmente muchísimo petróleo iraní, pues os lo consiento, al menos durante unos meses. Lo mismo con la India, o la India e Irán son países que no hacen frontera, pero están realmente cerca, o por supuesto con China, que absorbe petróleo de todos los rincones del mundo. Les dijo, bien, tenéis este permiso, entre tanto, tenéis unos cuantos meses, buscáis alternativas y luego ya, cuando las tengáis todas cerradas, pues pasamos a la fase siguiente, que es que estos señores no puedan venderle petróleo a nadie. Y es eso mismo lo que quiere acabar ahora, el punto en el que está ahora. A finales del mes de abril, Donald Trump anunció que se terminaba la moratoria y que se terminaba ya mismo, este mismo mes, en el mes de mayo. Y que el que compre crudo a Irán debe atenerse a las consecuencias, que no van a ser unas buenas consecuencias, como os podéis imaginar. Un país pequeño, pues no se busca problemas con los Estados Unidos. La primera consecuencia, pues, es que el barril ha subido un poco de precio. No mucho, la verdad, pero sí $4 o $5 con respecto a finales de marzo. Y si no ha subido más es porque Arabia Saudí, que es realmente quien está interesada en apretar bien las clavijas a Irán, aunque por otras razones, no la democracia ni nada por el estilo, pues bien, Arabia Saudí se ha comprometido a cubrir el hueco que dejen los iraníes. Ha dicho ya, por activa y por pasiva, que no hay problema, que todos los que no puedan proveerse petróleo en Irán, que ellos aumentarán la capacidad la capacidad de extraer petróleo, que tienen muchísimo, podrán producir más solo para que los iraníes, para cubrir el hueco que han dejado los iraníes. Esto viene a confirmar que los saudíes siguen teniendo la capacidad de equilibrar cualquier vaivén de mercado, lo cual es no sorprendente, pero sí viene a dar cierta tranquilidad, por lo menos, al mercado del crudo mundial. Bueno, y ya de paso, aparte de eso, tienen la capacidad de seguir ganándose a los países occidentales, especialmente a los europeos, cuyo crecimiento económico anda un poco gripado este año y que además dependen al 100% del petróleo extranjero, porque Europa, salvo pequeñas cantidades en el Mar del Norte, la Unión Europea, desde luego, necesita importar prácticamente todo el petróleo que consume,
que es muchísimo porque es una economía muy intensiva y que necesita grandes cantidades de energía. Por lo tanto, va a mirar siempre hacia otro lado, siempre que haya petróleo disponible. De hecho, con que se les pusiese el barril por encima de los $100, la mayor parte de países europeos entrarían en crisis pues a la semana siguiente, y esa tampoco es su idea. Entonces, si esto les está saliendo aproximadamente bien, no digo bien del todo, pero sí aproximadamente bien, ¿a qué tanto revuelo con el tema este del portaaviones Abraham Lincoln, la fragata Méndez Núñez y el grupo de combate este que se dirige al Golfo Pérsico? Que no sé si a estas horas habrá entrado ya o no habrá entrado ya. Bien, el revuelo se debe a que los periodistas son unos exagerados y les gustan más las batallitas que a un tontumpito. Y no hay mucho más. Como además hay una guerra ya en curso en esa zona, la de Yemen, creo que la conocéis, pues miel sobre hojuelas. Ya tenemos un conflicto, empezaron a decir, no, pues han atacado con drones en Yemen. Bueno, han atacado por 18ª vez. Son operaciones normales, pero lo que es tristemente normales, pero normales. Pero han aprovechado pues para sacar toda esta artillería informativa que viene a apoyar la gran historia. Y es que va a haber algo así, algo parecido a una nueva guerra del Golfo, esta vez entre los Estados Unidos e Irán. Claro, se junta una cosa, la otra, y ya tenemos la catástrofe diaria, que es lo que muchos periódicos buscan, a fin de cuentas. Otra cosa distinta es lo que ha hecho el gobierno español, de retirar de esa manera la fragata. Yo personalmente creo que ha sido precipitado, y lo único que ha conseguido es enviar un mensaje no muy bueno, la verdad, de que España es un aliado poco fiable, que es lo peor que puedes enviar, la peor señal que puedes enviar a todos los demás. Oye, que sepáis que os vamos a dejar tirados a la primera de cambio en cuanto veamos que las cosas se ponen mal. A ver, es lógico y perfectamente lógico que el país tenga sus propios intereses estratégicos, y España los tiene, y que actúe en consecuencia. Es decir, que si se diese el caso de que Estados Unidos ataca a Irán, pues España se desmarque en el acto y saque a su fragata de ahí. A fin de cuentas no tenemos ningún pleito con los iraníes. Entonces, ¿por qué lo han hecho? ¿Por qué lo han hecho de esta manera? Pues probablemente porque temían que la cosa se calentase, sucediese algo imprevisto, algo menor, pero que saliese en la prensa. Y al día siguiente, justo en plena campaña electoral, pues tuviesen que explicar qué hacía allí la Méndez Núñez escoltando un portaaviones estadounidense en el mismo Golfo Pérsico. De hecho, la fragata española se va a quedar por allí, según parece, esperando a que, sin entrar en el Pérsico, eso sí, a que el portaaviones Lincoln termine lo que tenga que hacer, es decir, darse unos paseos por el Golfo Pérsico para que lo vean los iraníes y supuestamente se asusten, y luego pues se reenganchará a la flota americana para continuar de maniobras por el Océano Índico. Resumiendo, nada especial, business as usual. No muy lejos de allí, frente a las costas de Somalia, está la fragata Navarra. Desde hace más ya bastante tiempo, un par de meses, persiguiendo piratas. Vamos, la rutina propia de la Armada. Interesante, sin duda, pero muy lejos de las guerritas de papel a las que somos tan dados los de tierra firme. A cuento del programa de ayer sobre el Boeing 737 MAX, Mateo desde Zúrich nos aclara lo siguiente. El problema no es un problema de software, no es una actualización del software MCAS, o sea, no debería existir ese software MCAS. El MCAS es una chapuza. Hay un vídeo que te pasé que lo explica muy bien. El tema es el siguiente. El diseño del 737, el original, es de los años 60 y en los años 60 los motores que se hacían eran motores que eran muy pequeños. Por lo tanto se hizo un avión muy, pero que muy bajo. ¿Qué pasa? Que han ido obviamente para ahorrar y para maximizar la inversión, han ido capeando un avión que es muy bajo de tren de aterrizaje y metiéndoles diferentes motores, hasta que se han encontrado con el MAX. El MAX compite con el 320 Neo. El 320 Neo es muchísimo más eficiente, creo que es un 13% más eficiente porque lleva unos motores muy grandes. Parece ser que como más grandes los motores, las góndolas, más eficiencia sacas. Bueno, ¿qué pasa? Que el diseño original del 320 es un avión más alto, por tanto no tiene ningún problema de poner dos góndolas más grandes. El problema que tiene el 737 es que dijeron, vale, como no vamos a rediseñar todo el avión porque cuesta una pasta, no vamos a ponerlo más alto y el avión es lo que es, y es un top ventas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar enchufarle dos góndolas grandotas para competir con el 320 Neo. ¿Qué pasa? Que como es muy bajo no caben.
O sea, rascarían el suelo. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron los motores y los pusieron por encima. Los pusieron un poco... cogieron y los amorraron hacia adelante. Para así los podían meter. Y así en principio funcionaba. Vale, todo perfecto. ¿Qué pasa? Que en el momento que vuela el avión, el momento que está haciendo el takeoff, está despegando, es el momento que tú metes la máxima potencia de los motores, lo que es el maximum thrust. Se encontraron de que esos motores tienen un problema de diseño, que es que cuando está despegando y le da a máxima potencia, el avión tiene tendencia al morro subir para arriba. ¿Por qué? Porque los mismos motores generan una sustentación. Entonces, ¿qué pasa? Que dijeron, a ver, ¿cómo podemos solucionarlo esto? Porque claro, eso puede ser un problema, porque si tú no te das ni cuenta y subes el morro muy por encima, entras en pérdida, entras lo que se dice en stall. Y en stall, cuando estás despegando, no tienes tiempo suficiente para corregir y te estrellas. La solución que hicieron es que, como no se fían de los pilotos, no vaya a ser que entren en stall, metieron el ENCAS, que no es más que un sistema en la cola en el cual detecta un sensor de si sube mucho el morro y automáticamente, y sin decirle nada a los pilotos, baja. ¿Qué pasa? Que eso es un mal comportamiento de un mal diseño. Me explico, por mucho que arreglen el software, el problema es de diseño. Ese avión no le caben esos dos motores. Y eso ya la gente lo sabe, lo está descontando. Boeing está a la desesperada cambiando el código. ¿Qué código? Y luego tiene más INRI, porque cuando tú comprabas el 373 MAX, por defecto no tiene ningún indicador cuando está actuando el ENCAST. O sea, tú te encuentras de que el avión hace cosas raras cuando esto es en manual y tú no sabes qué coño está pasando, a menos que te acuerdes a desconectar el ENCAS, que es un botón. ¿Qué pasa? Que Boeing vendía como una opción el poner una lucecita que indique el momento que está actuando el ENCAS como medida de seguridad. O sea, tenían cojones, encima lo vendían como un extra. Ya rápidamente, cuando esto se ha visto, muchísimas compañías se han acojonado y han dicho, sí, ponedme por favor el ENCAS, el testigo. Pero vamos a ver, que no es un tema de ENCAS aquí o allá, el problema es un problema de diseño. Y ahora Boeing se va a comer con patatas, va a intentar, ¿por qué es eso? Parchear el software. Y el problema es ese, o sea, el problema es que está mal diseñado. El 737, no nos olvidemos, que es un modelo de los años 60. Buscad en Google 737 de los años 60, veréis que eran el mismo motor, el mismo avión, con motores muchísimo más pequeños. Antes los hacían muy pequeños los motores. Ya está, es así, no hay más que hablar. Por tanto, ese avión es un avión mal diseñado, es un avión maldito. Así que yo de vosotros no cojáis nunca un 737 MAX. Pues muchas gracias, Mateo. Tu nota de voz ha sido muy interesante, la verdad. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Pero vamos, el problema es del software, pero para compensar el problema de los motores. Es decir, que son dos cagadas en una. La original, que fue meter a martillazos los CFM LEAP, que ya equipaba el 320 Neo, como bien nos has contado. Y el segundo, o la segunda cagada, que fue tratar de corregir esa con un sensor en la cola y un software. Bien. Es decir, lo más parecido a tratar de anular el mal olor de una ventosidad con un chorro de colonia. Ya sabemos que eso siempre funciona mal. Pues bien, si aplicamos la metáfora, creo que les encajaría a la perfección. Y tengo otra nota también muy buena sobre lo de la guerra comercial con China, que trataba yo el otro día aquí en La Contra. La llamada es de Víctor, que vive allí y que nos cuenta lo kafkiano que puede llegar a ser abrir un negocio en aquel país. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, un saludo a todos los oyentes de la Contracrónica. Me encanta tu programa y muy rápido quería aportar mi granito de arena para desterrar la idea de China como defensora del libre comercio. Yo ahora mismo no voy a hablar de importación y exportación, voy a hablar de mi situación personal. Yo quiero montar una escuela de inglés para niños en China, ¿vale? O sea, yo llevo trabajando aquí ya un tiempo considerable y quiero montar mi propio negocio en China. Vamos a ver. Para empezar, el hecho de que yo tenga que aplicar para una visa de negocio, que el gobierno me puede denegar o no, ya es algo casi imposible. O sea, el gobierno puede decidir si quiere que tú empieces un negocio aquí o no. Aunque tú seas una persona que está trabajando, una persona que ha estado... Bueno, exactamente igual. A la vez, me pide dar un inversor chino. No solo un inversor chino, sino que además la empresa esté a su nombre. No solo eso, sino que además no existe ningún tipo de regulación o de ley que me proteja a mí en caso de que ese inversor chino quiera hacer algo contra mí. Por lo tanto, tú tienes que buscar a un muy buen amigo para hacer eso. Pero un buen amigo que el día de mañana, aunque yo confíe en este chico,
este chico puede coger coger y quitarme la empresa. Y no hay nadie que me proteja aquí en China. O sea, es la completa ausencia de regulación y de todo contra el extranjero. O sea, es que no somos nadie aquí. O sea, en cualquier momento te pueden echar a total discreción. Cosa que en América por lo menos tendrían que justificarlo por algo. Eh, y bueno, me ponen en la empresa. Y bueno, aparte del inversor chino, me exigen una inversión inicial de capital enorme que no tiene nada que ver con el monto total que necesito para la instalación, para el alquiler del local y nada. O sea, me piden una especie de, por ser extranjero, me piden una especie de depósito enorme de dinero. Y bueno, hablando de qué te puede pasar, mi situación es una mierda, pero hablando de qué te puede pasar con el gobierno chino, si el gobierno chino decide que va contra ti. Conozco una chica en Nanchang, una ciudad al sureste de China, una chica que se llama Laura. Esta chica se vino aquí a estudiar la carrera de Derecho, hizo toda la carrera de Derecho en chino, conocía la ley china al dedillo, hizo una empresa que se dedicaba a traer inversores y extranjeros a China y ayudarles en todo el proceso con las leyes chinas. Su empresa tenía contratado un montón de chinos y funcionaba muy muy bien. Bueno, pues resulta que pues, obviamente su nombre no estaba en los papeles. En una empresa china tenía una chica, que sería su amiga. Y sé que es una chica porque me lo contó ella. Y resulta que ante la vista del negocio tan bueno que tenía esta chica, el gobierno, o no sé si el gobierno a nivel nacional o a nivel local en Nanchang, se puso en contacto con la compañera china, con la inversora, y le dijo, tómale la empresa, sin problema. Es tu nombre en los papeles, así que en realidad la empresa es tuya. Lo único que tienes que hacer es pegarle el navajazo por la espalda y hacemos la empresa estatal. Y lo hicieron. Y la chica ahora mismo está trabajando de profesora de inglés en una ciudad cercana, esperando a ver cómo se desarrolla todo esto, pero vamos, ya te digo yo cómo se desarrolla todo esto. No tiene desarrollo posible. Es la empresa de la China los papeles y tú no vales nada. Así que nada, esto es lo que pasa aquí en China. Gracias, Víctor. Muy bueno lo que nos cuentas, que viene a confirmar la falta absoluta de seguridad jurídica en China, cosa que ya comentaba yo aquí el otro día y siempre he dicho, creo, cada vez que hablo de estas cosas sobre China, y que no sucede en Europa. Es decir, aquí existe la seguridad jurídica. Mira, en España hay ahora mismo 220.000 chinos censados viviendo. Muchos de ellos además tienen negocios, son negocios que están a la vista porque suelen ser tiendas y restaurantes. Quien no tiene un chino debajo de casa, por lo menos en Madrid, y por descontado a todos estos empresarios, ya sean autónomos o porque han montado sociedades, pues a todos estos empresarios les asisten los mismos derechos que a cualquier español. Son titulares de sus sociedades mercantiles y pueden pedir amparo a cualquier tribunal, y se lo van a ofrecer. No lo sé, igual se han enterado que aquí en España decimos aquello de te han engañado como un chino y están tomándose cumplida venganza por el dicho. No tengo ni idea, pero vamos, en el último lugar donde se me ocurriría, en serio te lo digo, donde se me ocurriría abrir una empresa, por mucho que diga, no es el libre comercio absoluto. No, el libre comercio absoluto requiere de normas claras y predecibles. En un lugar donde estás al albur y al capricho de una dictadura de partido único, no existe nada parecido al libre comercio ni al libre mercado. Esa es la realidad. Sé que hay algunos liberales que te dicen lo contrario, pero yo me remito a los hechos, y los hechos son pues como lo que tú nos has contado. Muy bien, pues terminamos ya con Pizarro, como todos los días, que nos habla de vuelta del 737 MAX. Errar es humano y una ocasión para ganar experiencia. Cuando un error significa la muerte de personas, es un error insoportable y hay que poner todas las redundancias, controles y alertas que sean posibles. Si pese a las precauciones y previsiones se produce el error, entonces ya no es un error, es una negligencia y entramos en el campo de la responsabilidad con culpabilidad, de las reparaciones posibles y de las reputaciones vergonzantes. Demasiadas cosas han tenido que fallar y a un coste de vidas demasiado alto como para que Boeing pueda levantar cabeza.
pues esa recuperación depende de una confianza ahora sin base y enterrada bajo un montón de cadáveres. Errar es humano, asumible y superable. La negligencia es humana, inasumible y truncante. Un buen saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Quizás esperabais guerra, pero es que no hay guerra. ¿Qué le vamos a hacer? Toquemos madera, esperemos que no se produzca ningún conflicto bélico nunca más. Sé que eso es imposible, pero bueno, por desearlo no nos pasa nada. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.